Esto pasó en Santos Pecadores. Es una nota importante porque lo habíamos avisado un poco. Estamos aquí con Bogdan Gogotov. Decime si digo bien el apellido y el nombre, porque ya lo primero que puedo hacer es pifiar el nombre. Buenos días. Está perfecto. Buenos días. ¿Está perfecto? Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bogdan? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, bien, sin dormir, pero bien. ¿Bien siendo... ¿Trabajás de noche? Sí, señor. Muy bien. Ah, ¿En qué, bueno, se agradece en qué entonces trabaja doblemente. Bogdan? Bueno, llevo redes sociales de una empresa. Perfecto, muy bien. Ah, conocemos gente que ha trabajado Bueno, de eso. no las llevo, contesto 4 cosas. Pero... Bien, bueno, no importa, que no se den cuenta, Bogdan. Que no se dé cuenta. ¿Hace mucho estás aquí? Tengo 32 años y desde los 13 estoy. Desde los 3. Ah, pareció prácticamente toda la vida acá. Casi toda. Pero con raíz nacido en Ucrania. Sí, señor, hasta los 13 estuve viviendo ahí. Y migraron por un tema laboral. Por todo un poco, sobre todo laboral, claro, porque aquello es, tal y como está hoy, pues un poco peor todavía estaba. Y... ¿De qué ciudad? Lugansk. Lugansk. Ah, la puta. O sea, claro. O sea, Ese dato no lo tenía. Importantísimo lugar. Por eso decía que era de la parte prorrusa, Claro. pero no sabía que era concretamente de Lugansk. Bueno, nosotros dos fuimos compañeros de uni, de eso lo conozco y por eso... ¿Qué de ahí- estudiaron? Hola, Fede. Contabilidad y finanzas. Hola, ¿cómo Hola, andan? Fede, sí, perdón, fuimos Salúdenme. directamente, sí, ¿qué tal? Me Fede? dejaron acá. Fede, obviamente, nuestro Estoy especialista de en este cine, sí, que me dijo ayer, che, tengo un compañero ucraniano, pero no sabemos si es prorruso. Ahora sabemos que Sabemos vamos que es poco de a la poco parte de parte Lugansk. que se habla ruso, ¿correcto? Sí. 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 Se hablan los La dos. ma- el- ¿Es como castellano y catalán acá que se hablan las dos cosas o es puramente ruso? El ejemplo de castellano y catalán es bueno. Ok, se hablan Es las bueno. dos cosas y hay una preferencia por un idioma que por otro. Exacto, un Bien. 70%. Ok. Datos oficiales, extraoficiales un 90%. Vos Habla te rusa, fuiste Ok. a los 3 años. 13. 13, ok. Con lo cual pudiste generar unos primeros años. Desde luego. Sí, una memoria, una conciencia. ¿Y tus padres vivieron en Lugansk toda su vida? Correcto. ¿Cómo fue? Correcto, sí, estuvimos. Bueno, desde que yo me acuerdo. No, desde siempre estuvimos viviendo ahí. Y ¿Vos te bueno, sí. sentís, o sea, vos te sentís ruso, vos te sentís ucraniano? ¿Cómo es no ese no tema? me preguntes eso, no me preguntes eso. No, Es complicado. no creemos polémica desde el minuto cero, dejemos No, que pasen las cosas. No, que- a ver, yo no quiero crear polémica, yo solamente quiero entender o ver tu opinión sobre... y es solamente una subjetividad. No pretendo con esto, no tengo pretensiones de generar nada, es tu opinión y cómo te sentís. Cualquiera puede decir, yo me siento ruso, yo me siento ucraniano, y ni siquiera te pido, si no querés, obviamente, es lo que uno quiera responder. Si querés... los sentimientos son muchas veces irracionales. ¿Cuánto nos hemos enamorado de quien no nos teníamos que enamorar? Ya te Sí, es verdad. Entonces, tampoco quiero acá generarte ningún inconveniente, Bogdan. Para nada, mira, más que generar inconvenientes, no es que me sienta ruso ni ucraniano, yo me siento... Para mí somos todos iguales, sobre todo la gente de ahí, sobre todo los rusos y los ucranianos, que desde siempre hemos compartido más que la cultura, algo más. Es decir, mi padre es ruso, mi madre Ajá. es ucraniana, Mira. mi abuelo fue bielorruso. Vamos a ver, y yo no sé ni qué soy. Claro. Me siento de todo un poco. Ciudadano del mundo, digamos. Exacto. Comparto 100% la opinión. Siempre Exacto, contesto lo entonces- mismo cuando yo también vine acá con 12 y siempre me preguntan, ¿qué sos más argentino, más catalán, más español? Y mi respuesta siempre es esa, o sea, como que el tema de las fronteras, patriotismo, entra bastante en conflicto conmigo. Cuando naces en un lugar, te criás en otro, tus papás son de otro, tus abuelos son de otro, ponerte en una etiqueta con una nacionalidad lo veo complicado, así Sí, que es comparto complicado. opinión. Pero te hago una pregunta. Igual hay temas sociales, ¿no? Con esto y problemas por ahí en el día a día, a veces Madre mía. ¿Sí? Ahora en Ucrania no puedes decir que eres prorruso o ruso. O sea, similar a lo que pasa acá, que hace 10, 15 años el tema de Cataluña con España era relativamente, o sea, no era un tema muy candente. Y ahora Y sí. ahora en día te tenés que poner la etiqueta, o sea, tenés que elegir un bando y del No, otro bando es mucho más heavy. más heavy todavía. Sí, porque en Ucrania efectivamente hay una guerra. ahora. Sí, 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 Y sí, antes sí. también, en los últimos 8 años ha Mm. habido una guerra. Mm. Entonces, si dices que eres prorruso en el territorio ucraniano, bueno, atenta a las consecuencias. No te pegan un tiro, pero bueno. Pero, ¿y a nivel social también existe esa reticencia? Sí, sí, Ok. sí, sí. Pero culpa de la propaganda. Claro, bueno, igual Hay que una acá. fuerte propaganda en Ucrania. Los medios de comunicación pertenecen a
al equipo presidencial, A Ucrania. sí, en el territorio ucraniano. Bien. Entonces hay una fuerte propaganda contra todo el mundo ruso. O sea, Ok. el mundo ruso, tal como está, pues es un mundo malo, es un mundo arcaico. El enemigo. Sí, el enemigo. Sí. Bogdan, Vladimir Putin dice que hay nazis o neonazis en Ucrania. ¿Crees eso? No lo creo, lo sé. Bueno, ¿ves? Esto es lo que me interesa. Este tipo de declaración. Apa. ¿Y a dónde va? O sea, ¿cree en una raza aria de ucranianos? Por eso, explícame un poco desde la ignorancia. Te pregunto desde la ignorancia. Mira, perfecto. Sí, suena un poco fuerte que hayan neonazis, pero sí lo son. En 2013, Sí. bueno, en 2014 ya casi, no, sí, en 2013 todavía, con el Euromaidán, no sé si conocéis el tema de Euromaidán, fue una revolución de la dignidad en Ucrania. ¿Vale? Ajá. Se abolió el presidente que estaba prorruso, Víctor... Yanukovych. Correcto. Bien. Se le abolió, ¿no? Y... pues... Era prorruso porque era de Era origen un- vale, ruso sí, y... empezamos por partes. Sí, sí, sí. Ustedes vayan Tenemos haciendo tiempo. Sí, sí, preguntas, sí, sí, sí. vayan haciendo preguntas, interrumpiéndome, no hay Sí. problema. Yo voy explicando, tengo un pequeño guión para no perderme, que estoy sin dormir. Entonces, Claro, claro, sí, sí, es difícil. No sé dónde estoy todavía. No le Y ofrecimos ni un café. Lo voy siguiendo. Entonces Vamos por el ¿Quieres un principio. café? Perfecto. ¿Quieres un café? Ostras. Sí. Sí, quiero un café. Ahora te hacemos Ahora un te hacemos un cafecito, sí. ¿Puedo pedir otro? De corazón, ¿eh? No, Fede, es un montón. Federico no. Vos dormiste Ahora bien. hacemos, claro. Bien. 2013. El presidente prorruso. De entrada, Ucrania es un territorio dividido. Es un territorio que tiene que mantener una neutralidad entre Europa y Rusia. Hmm. ¿Vale? ¿Por qué? Pues básicamente porque está en medio. Sí, se les llama, tienen un nombre esos estados que creo que son como estados algodón, que es un poco como lo que pasó con Uruguay, que era como para que no chocaran los portugueses con los españoles, dijeron, che, dejamos este lugar acá, que no nos peleemos, como del alto al fuego, para que las fronteras no estén literalmente pegadas. Como en- una Ok. zona neutra. Sí, exacto. Sí, aparte es un punto estratégico bastante importante. Como de por sí el país no es exportador de nada, pues es un punto estratégico simplemente situado en el mapa. Ujú. Presidente prorruso Víctor Yanukovych Hmm. estaba a punto en 2013 de firmar un pacto, te diré cuál es, acuerdo de asociación y acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Sí. Era más... Es decir, tú exportas, yo importo, tú exportas. A grandes rasgos es yo recibo tus importaciones y no exporto nada porque no tengo nada que exportar. Es decir, Ok. Ucrania no exporta Claro. nada, 4 tonterías. Pero ¿Qué- era como un primer acercamiento con Europa, como somos amigos con Europa, ¿no? Para conocer un poco de paso, ¿no? En paréntesis, para conocer un poco Ucrania, pues yo te digo, Argentina, vacas, alimentos y qué sé yo. España, turismo y construcción. ¿Ucrania qué le toca o qué hace? Pues un poco de radiación del Chernóbil, Ok, bien. si quieres. Bueno. Y aceite de girasol, Aceite de girasol. tuneado con también Ok. un poco de uranio. Pero Ah, digamos- todo es radiactivo. O sea, radiación, hecho, esto nada de- de ganadería, nada de No son, Hay algo. no son basura. tierras muy fértiles, capaz, ¿no? Tierras fértiles sí, lo que Ok. pasa es que no para exportar, es decir, Bien. no... Ok, sí, para si- consumo si- interno. Sí, si googleas te saldrá todo lo que exportamos. Vale. Hay más Bien. más que de sobra de información, pero bueno, Vale, No, perfecto. no destaca por eso. no, desde Bien. luego no es país exportador. Y tampoco turismo y eso, sector servicios, no está tan desarrollado, ¿no? No. Bien. Hay Vale. 2 ciudades que puedes visitar y ya está. No. Si hubiera algo, yo te lo diría. Mira, tenemos esto, tenemos lo otro. No tengo nada de qué presumir. Como Vale. nos El punto- estás diciendo que estaban los grupos estos. Que quería saber también un poco más cómo es que son originarios de esta zona, los grupos nazis, esto que decís que están, quedaron, son reminiscencias de otras épocas. Sigue por ahí. Sigue por ahí. Viene de la Segunda Mundial. Bien, claro. Entonces, Ok. esos grupos se crearon durante la Segunda Mundial. Algunos se los consideran los traidores del país porque trabajaron con los nazis en la época de la Segunda Mundial. Y a partir de ahí, pues permanecieron. Y con el presidente nuevo que se instaló el 2014 o 2013, a finales, es que no me acuerdo ahora, hace bastantes años. ¿Estamos ya hablando de Zelensky? No, estamos No. hablando de Petro Poroshenko. Ah, ok. ¿Vale? Surgieron otra vez. Tuvieron un auge, un empuje por parte Como de... que estaban apagados. ¿De qué? ¿De la oposición Sí, al bueno, presidente? no. Del presidente. Gracias al presidente. Gracias al presidente Ay, mismo. Pero pará, porque ahí me confundo. ¿Pero el presidente no era prorruso?
No, No, te ese estoy diciendo Yanukovych. cuando... el anterior. Yanukovych era Exacto. prorruso. yo Viene el quiero otro, ok. preguntarte más por Yanukovych para despejar unas dudas. Yanukovych era el que tenía bandera naranja y demás. La bandera naranja esta tiene que ver con Donetsk y con toda esta zona del Donbass, ¿puede ser? La naranja franjeada con negro. Sí. Pero no es lo mismo. No es lo Eso ya mismo. es más adelante Ok. y es Y un digamos otro que tipo de símbolo. empezó el... Muchas gracias. O sea, generó este conflicto en parte Yanukovych cuando se empezó a acercar a Europa. O sea, ¿venía de antes tranquilo y ahí fue cuando explotó todo o ya venía candente de antes? A ver, cuando el 21 de noviembre, el 20 de noviembre del 2013 se tuvo que firmar el pacto de acuerdo de asociación con Europa, el económico, la gente ya lo tomaba como si fuera un primer paso para entrar en la Unión Europea. Claro. ¿Qué pasa con los ucranianos? Se piensa que la Unión Europea es la panacea. Son gente que ha vivido siempre pobre, condicionada por Rusia, condicionada por malos políticos. Entonces, ostras, Europa, vamos a ver si damos el paso. Entonces, el Yanukovych, el último día, da marcha atrás. Y dice, Para entrar en la Unión Europea. no, para firmar el pacto. El acuerdo de libre comercio, que Claro. es el primer Era paso. el primer paso para entrar. Pero solamente es el acuerdo, ¿eh? Se lo vendieron a la gente como si fuera ya el primer paso. Pero simplemente fue un acuerdo de asociación libre comercio. y acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Mm. No es ningún... Es el primer paso, pero bueno, en fin. Entonces la gente se mosqueó. La gente cansada de la influencia rusa, del Estado arcaico, se cansó y dijo, mira, vamos a ver, vamos a salir a protestar. Estudiantes, sobre todo, y gente normal y corriente, salieron a protestar. Pero esto lo aprovecharon los partidos políticos de... ya te lo diré. Los opositores, vaya. Sí. Entonces, Los opositores que eran pro-ucranianos. pro-ucranianos, Bien. correcto. Entonces, pro-europeos, ¿vale? Pro-ucranianos, por lo tanto, pro-europeos. Pro-rusos, pues, a favor de Rusia, siempre que esto claro. Entonces, ahí estaba el señor Poroshenko. Ujú. Todo esto se patrocinó desde Europa y desde, sobre todo, Estados Unidos. ¿Quién son los dos máximos enemigos en el mundo? Sí, Rusia y Estados Unidos. Vale, entonces... Oh, Iván Drago y Rocky iba a decir. Correcto. Lo traigo más acá. If he dies, he dies. Vale, entonces, todo el dinero venía de Estados Unidos y de Europa. El objetivo principal era debilitar a Rusia. O el frágil este acuerdo de Rusia y Ucrania. La amistad. Entonces, surgieron muchos grupos nacionalistas y nazistas. Cuidado, en pleno siglo XXI. Entonces, las manifestaciones de estudiantes pasaron a ser manifestaciones... Pero defienden, generalmente el nazi, el nacionalista, defiende lo propio. Lo propio acá viene a ser ruso o viene a ser ucraniano, perdón, pero no, me cuesta entenderlo. Vale, ¿Qué defiende el nazi que está allí? el ucraniano. Lo ucraniano, ok. Correcto. Y esto la era, integración con Europa. ok, ¿y esto era en qué lugar? Porque sabemos que Lugansk, por ejemplo, En la ¿dónde ciudad de sos? Kiev. En Kiev, ok, En Kiev, la estamos capital. Pero hablando en la capital. acá ya me confunde un poco, porque el término nazi en realidad hace referencia a la supremacía de la raza aria, y es un movimiento racista, pero ¿tiene que ver con eso en Ucrania también, con la supremacía de la raza aria? No, más bien con el tema nacional de Ucrania. Es decir, Porque somos... entonces son nacionalistas ucranianos, pero ¿por qué pero- nazi? Porque Claro. van, yo qué sé, iban con esvásticas. Con esvásticas. Sí, y no me estoy Aunque, inventando. aunque no hay diversidad étnica en Ucrania, no Bueno, hay gente ¿hay de otras judíos? razas. Hay judíos, por ejemplo. Hay pocos. Hay pocos, claro. Sobre todo en territorio de Crimea, el territorio de abajo, Ok. tocando el mar. Pero... Es Vale, decir, son grupos que iban con... se ponen la esvástica y esvásticas. demás, pero realmente su motivación es el nacionalismo Mira, ucraniano. de hecho, si googleas sector derecho ucraniano, Ajá, vamos a buscarlo. verás las banderas que tienen, de hecho- verás los datos que tienen. De hecho, la extrema derecha, digamos, cuando llamamos nazis en el siglo XXI, es la evolución de la extrema derecha durante todo el siglo tenemos. XX. Efectivamente. Como Cuidado, ha ido cuidado cambiando con y cómo esos se ha ido colores, posicionando. ¿eh? La extrema derecha que tenemos hoy en día no es la misma extrema No es la- derecha de hace 50 Claro, años. por eso, digo, va mutando, pero entiendo que los rasgos que van quedando de generación en generación Claro. es Cuidado, un poco esta cuestión de supremacía aria, porque si no es eso, es difícil ponerle el término nazi a alguien que no, Lo que no pasa tiene... es que los nazis eran mucho más que la supremacía aria. Obviamente, pero eso es como el punto de inicio, digamos. Sí, bueno,
tiene mucho que ver, pero yo creo que es la evolución de un sector conservador y un sector ultranacionalista que ha ido evolucionando y que se ha encontrado ante una situación. Está bien, pero ahí lo dijiste ultranacionalista. Yo, Sí, digamos, sí. si ya ese adjetivo describe bien cómo son, ponerles nazis cuando realmente capaz no existen más los nazis. Capaz los nazis se quedaron. Entonces, Igual, para mí perdón, nazi, yo hasta- entiendo por hasta- nazi. El nazi es nacional socialista. Ya está. Ah, bueno. Se quedó ahí. Y fíjate que hasta evolucionó el propio símbolo que veíamos que hay en las imágenes, que es una esvástica como modificada, Sí, digamos, ¿no? sí, lo has dado cuenta, sí. Que son trampas de osos. ¿No? Algo así, eran como una. Creo gancho. recordar que sí, ahora no me... Igual la esvástica proviene de otras culturas. Sí, que Bueno, tenía sí, bueno, unos no quiero- antecedentes budistas, tenía la esvástica. Pero que se ha hecho muchas investigaciones de los grupos del sector derecho, que son los grupos armados creados a raíz de eso. Y mucha gente iba tatuada con Vamos, que son esvásticas. fascistas Y aparte están- gente preparada para luchar. y Claro, para pelear. bueno, muy del lado de los Fundamentalistas también. Claro, Exacto. fundamentalistas del lado de los militares y Muy idealistas también. pro guerra, me imagino. Acá hay gente que hace preguntas. Dice, mi pregunta es, ¿por qué Zelensky estaría a favor de esta gente? Y otra dice, ayer mostraban esto, pero también leyeron que eran 150 personas. ¿Es así? ¿O son muchos de verdad y pueden ser una amenaza real? Preguntan. ¿Quién? Los grupos Los estos. grupos nazis. No, son muchos más. Son muchos. Y sí, es una amenaza real, al menos en tiempos de paz, en tiempos de guerra. O Bueno, sea, son estamos- una amenaza real. Estamos hablando que son del bando ucraniano. Sí. Nazis del bando ucraniano que son una amenaza real. Bien. Exacto, Ok, exacto. ok. Son amenazas reales, sobre todo en tiempos de paz, porque ya por Kiev iban repartiendo palos. Ah, sí. Y son, claro, es que son apoyados por presidente encima. Son apoyados por Sí, por el Zelensky. No, por el presidente El anterior. Del 2014 a 2019. Polu, ¿cómo era? Polusevsky. Petro Poroshenko. Poroshenko, eso, ahí está. Vale, ok. Le llamaremos Petro. Bien. O Pedro. Bien, bien. Pedro. Eh, Seguimos un poco con la narrativa, si sí, te por parece favor. bien. Yo- sí, porque la verdad que- no es simple. Mi Es pregunta que no hemos también- hecho el cambio todavía al Sí, nos contaste el por qué, Pero de dónde salían estos para mí era grupos. importantísimo el rol de Yanukovych, ¿no? De Sí, Yanukovych. pero bueno. Es importante porque aparte es la época en la que empieza, o sea, el independentismo catalán y demás. Cuando arrancan las redes sociales, años 2009, 2010, para mí cambia todo y empiezan a surgir Sí, cambia la polarización en la sociedad en todos lados, En en todos Estados lados. Unidos, En en Argentina el también. Brexit, en Argentina. Es que es un año de cambio tremendo, 2010 para acá, esa década con las redes sociales. Y no es un dato menor entender que en ese momento es cuando arranca todo con Yanukovych. Ahora, por el tema de la propaganda. Hago una pregunta, porque estoy hablando con varias personas en estos días a raíz de que estamos pasando la noticia y me cruzan y me dicen, ojo con esto, ojo con lo otro. Mi pregunta es, ¿Estados Unidos estuvo metido en Ucrania igual mucho tiempo y está todavía, ¿no? ¿Metido? No tengo nada más que añadir. Tienes toda la razón. Ok, porque O sea, no lo quiero decir porque yo. entiendo que Estados Unidos es el que viene y dice, para mí que tenés que hacerlo. Y le va lavando el cerebro. Es que y guerra fría pura. O Claro, sea, sí, son sí, esos sí. estados algodones que, o sea, son importantes. Geopolíticamente son importantes. O sea, solo por donde están en el mundo, nada más. Es un poco tópico el tema de Estados Unidos, que está metido en todas partes, pero es que es así. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a lo que vamos. Seguimos. Estas protestas en contra del presidente por no haber aceptado el tratado con Europa, esto, claro, alejaba a la gente ucraniana de Europa, en su punto de vista, desde entonces. Estas protestas pacíficas se intensificaron y surgió el sector derecho, el que acabamos de ver en la pantalla. Sí, sí. Entonces, eran grupos Ahí cada tenemos. vez más armados. ¿Vale? Entonces, claro, lo que empezó siendo una protesta normal y corriente de estudiantes se convirtió en esto. Y Esta es la esvástica al revés. sí, bueno. Algo salió mal, ¿no? No es esvástica, pero ya se... Se parece La más re- al logo de la KW Radio que a la Bueno, gracias, Fede. Un beso grande le mandamos a Fede, que es De su hecho- último programa. De hecho, por ejemplo, lo de Amanecer Dorado en Grecia tiene una similitud bastante importante. Digamos, el partido de ultraderecha de Grecia tiene una esvástica, también un símbolo muy similar a este incluso. Bien. Ok. Sí, tienes razón. ¿Eh? En la película La Ola también el símbolo. Está todo relacionado, está todo, sale de ahí, Todo viene de ahí. de la Alemania nazi sale Bien, bien. Bien.
Vale, entonces empiezan a haber muchos muertos. Llegaron a ser el Jueves Negro, si no me equivoco, han sido 60 fallecidos. Claro, policía armada, gente armada, pero armada de verdad, armas de fuego, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente ha muerto. Entonces esto crea, quieras o no, crea un poco de odio. Presidente Yanukovych dimite, pero más que dimitir se pira. Se da el piro del país. Por la protesta. La grande la rúa, le decimos nosotros. Claro, están al borde de una guerra civil. No al borde, pero hay es simplemente una manifestación que se te ha ido de las manos. Retomemos qué fecha es esto. ¿Cuándo sucedió? Estamos esto? 14. Estamos en enero. 2014 ya. 2014. Esto es antes de lo que sucede con Crimea y Rusia. 2014 también. Justo el precedente. Ok, por eso. Porque a partir de aquí va a ir todo. Vamos a hacer un parate. Vamos a poner un tema. Y ya seguimos, parte 1, ya seguimos, ponemos un poco de música para descontracturar y ya seguimos con esta interesante entrevista que estamos viviendo ahora. Esto es Ramones, Pet Sematary. KW Radio.